Tres. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, también. Bueno, pues primero nos presentamos. Mi nombre es Adrián Yo soy Juan. y este es su podcast favorito, ¿no? El Hoy, único. el único e inigualable. Hoy vamos a hablar Exacto. sobre, pues son varios temas en uno, pero principalmente pues está relacionado con el lenguaje, la comunicación y la forma de hablar de las personas. Eso Eh, me suena a proyecto del gobierno, güey. O sea, todo en una sola el primer cosa. comunicado, ¿no? Sí, no manches. Empezamos con la primera pregunta, que sería, ¿por qué hablamos como hablamos? Es más refiriéndose a nosotros en particular, ¿por qué nuestra forma de hablar o sea, está regida bajo qué criterios? Tú por qué crees que hablas como hablas? Bueno, yo creo que más que nada es por la cuestión cultural, ¿no? Por las personas con las que te rodean. Simplemente, pues, desde niño vas imitando y te van enseñando las palabras y las formas o modos de comunicarte. Y yo creo que ahí es donde surge la principal fuente. Bueno, ya cuando creces, pues vas generando tu propia identidad y con ello, pues ya tu forma de expresarte, incluso de manera verbal. ¿Crees que cambia mucho, por ejemplo, a lo mejor si naciste en Ciudad de México y eh, o sea, a lo largo de los años, ¿crees que, o sea, factores como ir a la escuela, como pertenecer a cierto estatus social o socioeconómico, tu lenguaje está regido con base en eso o no? Yo digo que sí, desgraciadamente, porque tal cual, o sea, no es lo mismo como que, digamos, la cuestión cultural, digamos, en esa, que no sé, Polanco, ¿no? en Polanco, exactamente, sí, porque simplemente lo puedes ver en el cine. Yo he visto que en el cine, cuando estrenan una película en Polanco, pongamos el escenario, dice, película de superhéroe doblada y subtitulada. Te va a durar 2 meses doblada y un mes subtitulada. Ajá, Te vas en esa película de superhéroes doblada. Digas, güey, ¿por qué ahí no la dan subtitulada? Se supone que es la misma cadena sí. y tienen que ofrecer el mismo servicio, pero tal cual, o sea, la gente no va a consumir una película subtitulada en esa zona porque realmente no tienen, digamos, esa costumbre de adquirir ese tipo de, digamos, de ¿Producto? producto. Ajá. Ahora vamos a relacionarlo con la cuestión del lenguaje, o sea, no es lo mismo que yo que vengo, digamos, de Polanco, que lo que yo deseo es imitar a una persona, a una estrella de pop que está de moda, a que desgraciadamente tal vez en el entorno que te puedas encontrar en otro lugar, digamos, vulnerable, lo que tú quieres ser sea algo diferente, en cuestión de que tal vez estás viendo una figura que no es como estas figuras norteamericanas y estás viendo cómo sobrevivir a partir de una imagen o de una persona. ¿Has escuchado la frase del barrio, pero no como el barrio? No, no, nunca lo había escuchado. Bueno, en cuestión del lenguaje, eh, Ujú. bueno, es tal vez un poco despectiva porque se refiere a que, igual con el ejemplo que pusiste, digamos que naciste o nacimos en esa, ¿no? Ujú. Entonces, Nueva York, sí. ajá, tenemos cierto, no sé, una manera específica de comunicarnos, muy, como diríamos que coloquial, eh, Ujú. pero esta frase del barrio, pero no como el barrio, es, por ejemplo, tú puedes pertenecer a lo mejor a una cierta zona, a una cierta comunidad, pero no desenvolverte como esa comunidad. Entonces, ¿crees que en el lenguaje aplica también o no? O sea, o que, no, pues, o sea, que, por ejemplo, escuchas hablar a alguien y dices, ay, se ve que ha de ser de la del Valle o de Pedregal, ¿no? O que, por ejemplo, lo escuchas y dices, ha de ser de Tepito.
Entonces, Claro, ya tienes tú como que tus estándares, ¿no? O sea, o y sea, sí, pero sí como crees eso, o sea, que ya está arraigado en ti o si hay un cambio. pues el ejemplo que yo di fue como que algo muy general, ¿no? Partiendo de una cadena de cine que ya sabe que el 70-80% de la población no te va a consumir tal cual un producto. Lo mismo pasa en cuestión del lenguaje. Tal vez, digamos, yo creo que lo vemos en un grupo cuando vamos a la escuela. Diez Ajá, personas están en un solo salón. De esas 10 personas, 5 hablan o tienen los mismos modismos. ajá, Las 3 personas tal vez tienen una forma similar de comunicarse, pero no agarro la onda. Como digamos, el ejemplo que me diste del barrio, yo, o sí, sea, estamos hablando igual, pero yo no lo entendí. Y el resto de la población tiene una forma muy diferente de comunicarse, tanto de palabras, modismos, lo que tú quieras. Entonces yo creo que igual, o sea, en una zona puede haber casos que sean diferentes y no es un estándar, o digamos, no es algo que ya establecido, que porque yo vivo en esa tengo que decir chale o tengo que decir tal cual, sino que es algo que predomina y es como, o sea, si es como la digo, generalidad, ¿no? exactamente es como si yo digo, ¿cómo es un francés? Pues me lo imagino con el sombrerito, ya sabes, Sin bañarse, con el ¿no? algo así, ya ves, o sea, luego sacamos como que ideas. Ajá. Entonces, El pues estigma, ¿no? exactamente, sí. Entonces yo creo que no es algo que tenga que ser, pero que tal vez predomina. Y por ejemplo, crees, bueno, en esta parte de que ya, ¿no? Somos de cierto grupo social o de cierta comunidad, pero después, digamos, esta parte separando como a la población que sí tiene acceso a educación, sabemos que igual también, pues muchos de ellos están marginados y por esto no, pues sí, o sea, como que a lo mejor su panorama no es tan amplio o con tantos abanicos, pero por ejemplo, quien tiene acceso a la educación, principalmente a estudios superiores, ¿crees que, poniendo el ejemplo otra vez, alguien que es así, ¿no? Del barrio y tiene acceso a educación universitaria, hay, o sea, si lo pudieras medir en porcentaje, ¿cuánto dirías que, o sea, que afecta en su lenguaje, en su manera de comunicarse? O sea, como antes y después de entrar a estudios superiores. O sea, no estamos hablando de ninguna carrera en específico, solo Ujú. estudios de nivel superior. Pues yo creo que sí te cambia. Y yo creo que más allá de la escuela, que es su función, aprender y crear un ser consciente, más que nada yo creo que la escuela te ayuda a relacionarte con las personas. Yo creo que es la gran diferencia de la escuela en casa y si vas a una institución. Totalmente te influye, totalmente te cambia tu forma de ver, totalmente te cambia la forma de trabajar con las personas y eso influye de la forma como te comunicas, porque si tengo que hacer un trabajo en equipo con una persona que me trata de, no sé, de, oye, güey, ¿cómo estás? Pues porfis, o no sé qué tanto. Y es algo que digo, ay, es que yo no soporto, digo, chale, o sea, cámara. O sea, ahí ves dos contrastes, pero ese es el chiste de una sociedad, o sea, acostumbrarse y adaptarse. Pero, Con que pero, cumplas la función, yo creo que es lo importante. pero yo he visto que, por ejemplo, en las escuelas, o sea, te juntas o sea, con los tuyos, ¿no? Bueno, yo no, o sea, siento que es algo común. Igual que, o sea, digamos que en el nivel social, o sea, Ujú. tratas de integrarte con quien identificas, pues sí, similar a ti o con ciertos Claro, rasgos. sí. Entonces, en el lenguaje, ¿crees que aplicaría? O sea, si Yo voy creo que... y soy de Iztapalapa, por poner un ejemplo, sin ofender a Ujú. nadie de Iztapalapa, Saludos. saludos Iztapalapa, ¿crees que voy a buscar así, tú de dónde vienes? Y si me dices, no, pues yo vengo de acá de Cuapa, ¿no? Me dice, Ujú. bueno, entonces sigo buscando, ¿no? ¿Crees que pasa así o no? No creo que sea tal cual por zona, o sea, no creo que, yo soy de Cuapa, pues voy a buscar gente de Cuapa, o sea, obvio no. Ajá, Pero sí, sí no. entiendo la cuestión que me quieres decir en cuestión de formas de expresarte, tal vez gustos, Ajá, de buscar a o, los tuyos. exacto, obviamente pues vas buscando para adaptarte, ¿no? O sea, tratas de sentirte lo más cómodo posible, pero incluso a mí me ha pasado que puedo ver una persona que digo, ay, como que no me cae bien, como que no somos muy diferentes,
y te das cuenta que te puedes adaptar muy bien y aprendes muchas cosas. Yo creo que es el mismo ejemplo cuando tienes una pareja. Ajá. Tal vez dices, ay, con esta chava, con este chavo, yo la verdad, o sea, yo nunca me veo con él o con ella. Y cuando te das cuenta, o sea, Ya acabas tienen dos hijos, ahí. ¿no? Exacto, ¿no? Y un préstamo, ¿no? Ajá. Sí, pero lo que yo digo es que tal vez sí, o sea, un 80% te va a hacer con los tuyos, pero lo que te decía, estando en un instituto o en una institución, te expones a encontrarte variantes Ajá. y vas surgiendo estas respuestas o estos fenómenos y Y, la lengua se va mezclando. Es como que alguien fresa nunca escuchara la palabra como que chale o cámara. La saben, no la usan, pero lo pero saben las por su conocen, ¿no? entorno, que exactamente igual. O sea, yo que soy bien barrio, digo, o sea, no digo porfis o okis, pero las conozco porque me he juntado con personas que las dicen. Entonces tu lenguaje va creciendo, tus modismos, e incluso cuando quieres burlarte o sacar el lado divertido de una situación, pues imitas este tipo de personas, ¿no? Pero Ya ves hasta, los videos ajá, famosos que están saliendo de que cosas que hace tu mamá cuando está desesperada de la cuarentena, ajá. cosas que hace tu novia tóxica, ¿no? Entonces ya tienes un estatus y a partir de eso imitas la forma de comunicarte y las palabras. Y a la vez no crees que es limitante, porque yo había escuchado que, bueno, igual no, bueno, yo creo que sí es cierto que, o sea, en promedio, o sea, hemos reducido mucho nuestro vocabulario y nos comunicamos a lo mucho con 300 palabras. Entonces, Totalmente. o sea, sí, siento que también, o sea, es ahorita muy limitado el lenguaje. Siento que también eso tiene que ver con los, no sé, ya lo podemos hablar en otro video, pero de, por ejemplo, la lectura, ¿no? Pues la Claro, sí. lectura te brinda mucho vocabulario. Entonces, siento que todo está como direccionado hacia la parte educativa, como que las limitantes que tenemos en el vocabulario están en eso, o sea, en que tal vez no, o sea, ahorita, como decíamos que antes lo que te educaba era la tele y ahora lo que te educa es el internet, entonces seguimos Sí. como ciertos modelos y por Ujú. eso hablamos como hablamos, pero eso también nos lleva a hablar del lenguaje y el sentido de pertenencia. ¿Crees que eso, o sea, que tú, digamos, por ejemplo, tu forma de hablar, ¿crees que te identifica con un grupo en particular? Pues en mi caso, tal vez sea mi grupo sería como que muy, muy cercano a mí. No en cuestión de que si me voy, no sé, al otro lado de la ciudad o al norte, vaya a encontrar el mismo grupo que se comunique y se exprese igual de la forma que yo lo hago. Porque yo siento que estoy como que de ese punto intermedio entre que me gusta decir, digamos, palabras como que puedan decirse como nacas, si lo quieres ver así como que chale, cámara, Ajá. pero en el entorno en que me encuentro, que es más en cuestión en el ámbito educativo, pues tengo que verme, no, pues sí, yo comprendo lo que dices y ir reflexionando con base. Ujú. En Entonces, pues base. está ese. Exacto, no, si dices eso te matan. Entonces tienes que, bueno, en mi caso tengo que encontrar un equilibrio. Me Ajá. imagino que no soy la única persona. Yo creo que tal vez tengas tu forma de expresarte como en diferentes ámbitos. Quizá bien, porque vas conociendo más palabras, más formas de comunicarte y así vas como que creciendo. Lo que decía es que te vas limitando a cuántas palabras y bueno, tal vez algunas personas pueden decir, es que esta palabra naco, ¿para qué la quieres en tu vocabulario? Pero me quedo, o sea, no manches, ese tipo de palabras, quieras o no, son las que nos forman como país, porque nosotros las hemos utilizado, las formamos y le dimos un significado. Pero Y no, eso nos quieras o no una identidad chilanga o no, no ajá. como que tal cual mexicana, pero te da una identidad, algo que no tiene otra, digamos, país, si lo quieres ver así. Pero yo veo que, por ejemplo, cuando nos imitan, o sea, no hablo, o sea, sí, cuando en general imitan a los mexicanos,
O sea, sí es como, siento que lo que imitan es el acento de la Ciudad de México, Ujú. como de, chale, ¿qué onda? O sea, Pues volvamos a lo mismo, o sea, ¿cuál es el acento que imitan en las películas americanas? El de bueno, New sí, York. ajá, Entonces es el estándar americano, porque no escuchas expresiones de tejanos, rara vez escuchas como que modismos de personas de color, y sí, tal cual tiene que ser una persona de color que las diga, o sea, ya tienen como que ese estándar de que solo ellos lo pueden decir. Igual pasa aquí, desgraciadamente, o sea, es como que la zona donde se crea todo este material que se exporta. No es totalmente, pero sí es como que un punto primordial. Ya ves que ya no cabemos en la ciudad de tantos que somos. sí. Por ejemplo, me ha tocado, bueno, me tocó más bien ¿Quién te en tocó? la, en la universidad, compañeros, bueno, no tan, o sea, también aparte de la universidad, o sea, mucha gente que habla así, que así en su manera natural de comunicarse, incorporan palabras en inglés. Ujú. Entonces, siento que también esta parte de lo que hablábamos de la percepción social tiene que ver también a lo mejor con el estatus. Yo eso lo vinculo con el estatus socioeconómico. O sea, siento que las personas que se comunican así, porque por lo regular los que hablan así es a los que denominamos como fresas, ¿no? Que igual también está mal porque estamos estigmatizando, pero Mm. son los que suelen hacer eso. Pues sí, se están hablando y como lo que decíamos en el podcast que se nos borró, ¿no? Eh, o que hablan que dicen real, lit, este, eso no está en Sí. inglés, pero que son palabras como, no sé, creo que también son como modismos, no sé si son modismos, o lo de por dos, jalo, eso. Tú, por Ajá, ejemplo, ¿eso palabras lo que usas tú? adaptan en un contexto, ¿no? Palabras que adaptan en un contexto. ¿Eso tú lo usas? Pues mira, o sea, yo las uso, pero porque, y bueno, tal vez puede ser interesante. Ajá. Yo las uso porque el entorno donde yo trabajo me junto con gente menor a mi edad, o sea, ¿Menor a ti? personas, sí, exacto. Ah, Entonces, yo sé que este tipo de personas se comunican de esta forma y para hacer un clic, y si utilizo estas palabras a mi vocabulario, tal vez tenga su atención, que es el mucho idioma de lo los que chavos, hace. ¿no? ¿Mandé? El idioma de los chavos. Ándale, algo así. Pues si lo quieres ver en otro parámetro, pues lo que hacen las marcas, que hemos visto que ya usan el chale o güey, o tengamos ideas chingonas o lo que Oh, sea, ¿no? ajá. Entonces, son palabras que vas adaptando para conectarte con las personas. Lo que decías de que si dependen ciertas palabras o formas de comunicarte, expresiones, dependiendo a tu sector o el sector que queremos imitar, pues yo creo que eso va a partir de lo que consumimos, ¿no? Sí. Antes decíamos que la televisión era quien nos educaba, pero ahora es el Internet. Entonces, ¿qué pasa con el Internet? Tienes una gama amplia de dónde adquirir este contenido. Gente de México, de Monterrey, gente de Estados Unidos, gente de España. Entonces, vas viendo que cambia su forma de comunicarse, que tiene un estilo de vida muy diferente y tal vez digas, yo quiero verme como esta persona, entonces voy a imitar primero su forma de comunicarse. Y ya veo que su cuarto pone lucecitas, entonces yo a mi cuarto voy a poner lucecitas. Ya veo que hacen videos de TikTok, pues yo también voy a abrir mi cuenta de TikTok. Entonces todo eso pues lo vas imitando porque vas viendo como que la persona o el ideal en tu vida o lo que Pero ¿no quieres crees ser. que en cierta manera es como apariencia? Bueno, de decir, pues así, o sea, de que tú escuchas a alguien hablar de cierta manera y dices, pues no, no te queda. Pero Ujú. es que vuelvo a lo mismo, está estigmatizado. Es como, pues sí, o sea, ser despectivo, como decir alguien como de cierto eh, sector, como decir, tú no puedes Ujú. hablar así, ¿no? Como esa comparación que siempre ha habido, por ejemplo, entre escuelas públicas y escuelas privadas, ¿no? O sea, cómo Mm. hablas en escuela privada y cómo hablas en escuela pública. Y siento que eso es otra vez como volvernos a esta parte del nivel socioeconómico. O sea, si tienes Ujú. dinero, hablas, no sé, o sea, decirlo, ¿cómo decirlo? Propiamente, y si no, Ujú. eres corriente. Por ejemplo, también hablábamos de
las groserías. Yo te decía que yo no uso groserías, que cuando las he usado es cuando pues estoy enojado Ujú. o sí, o pasó algo que me molestó mucho, pero las uso en el sentido negativo, o sea, yo le doy la connotación de, no que son malas, pero yo las uso cuando, pues sí, cuando algo me molesta. Y hay quien las usa pues para hablar así en su, pues sí, o sea, día con día, ¿no? O sea, así se expresa, así habla y todo. Pero igual, yo no considero que esté mal, pero eh, yo no las uso porque siento que no, pues Van sí, contigo. ajá, Ujú. sí, porque es como te decía, o sea, en mi casa no, pues no, nunca se acostumbró. Entonces, como tú dices, a lo mejor sí vamos arraigando eso, que hasta cierto punto piensas que eso es correcto y ya lo tomas así como ley y ya pues no te Ujú. bajas de ahí, o sea, de ese escalón de, pues me inculcaron esto y lo quiero tomar, porque igual decides, hay quien a lo mejor en su casa no dice groserías, pero afuera sí. Sí, claro. Entonces, tú, por ejemplo, ¿crees que te expresas igual en todos lados? No, no, claro que no. O sea, lo que te decía, ¿no? Que al Falso, ¿no? momento de trabajar, falso, negativo. Dos caras, ¿no? No, lo que te decía, o sea, ya cuando estoy trabajando con personas que son más jóvenes que yo, pues me tengo que adaptar a la forma de expresarme. Y ya cuando estoy, digamos, hablando con mi jefe, pues obvio no voy a estar diciendo como, a ver, pendejo, bueno, habrá gente que sí, ¿no? Pero en mi caso, pues tengo que adaptar mi forma de hablar. Y Ajá. eso cambia al momento que me voy con mis amigos, que ya tengo la libertad de expresarme, de decir cualquier, digamos, tontería o X cosa, pues ya sé que no hay temor en equivocarme o en hablar con groserías, ¿no? Ahora bien, lo que decías primero de que te ponías el ejemplo de la escuela privada y escuela pública, ¿no? Que tú eres de privada y tienes que tener tal forma y forma de hablar. La pública, lo mismo, ¿no? Pues yo creo que esto, o sea, es como que algo muy cuadrado y es como que, y más en ese tiempo que estás, digamos, en secundaria, prepa, Ajá. apenas estás generando como una identidad propia, ¿no? Porque antes, o sea, vas imitando lo que mamá y papá hacen o Ujú. las personas que están en tu casa. Pero ya en esa edad dices, no, yo quiero buscar mi forma de ser, algo que sea único. Entonces, a mí me pasaba cuando yo iba a la prepa, que a mí me gustaba el rock, y me decía mi mamá, no, pues escucha también esta persona, Juan Gabriel, José José. Y digo, no, yo soy rockero y nomás tengo que escuchar ese tipo de River canción. Metal, ¿no? Exacto. O me decía mi papá, no, escucha a este tipo cómo toca la guitarra acústica. Y no, lo mejor es la guitarra eléctrica y son los mejores y no sé qué tanto. Pero porque en mi sector eso era lo correcto. Un Lo sector aceptado. que no se abre a nuevas posibilidades. Ahora, hoy en día que ya vas como que no sé si es correcto si te vas haciendo viejo, vas como que dándole oportunidades a diferentes cosas, pues si dices, va, pues voy a escuchar una canción de Juan Gabriel, de José José, y dices, güey, o sea, no está tan mal. Entonces, Pero, ajá. lo mismo pasa cuando estás, digamos, desarrollando tu vocabulario, ¿no? O sea, dices, es correcto y no voy a decir esa palabra porque solo la gente naca o la gente que no tiene educación las usa. Ujú. Entonces, no lo voy a usar, pero ya cuando creces dices, ah, pues ya es lo mismo, o sea, hasta te lamentas, ¿no? De que no lo hayas usado, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, te vas marcando unos estándares y obvio, hay de todo en este mundo, hay gente que es muy aferrada y dice, no voy a hablar así, no me voy a juntar con ese tipo de personas y no lo hacen. Yo, Entonces, por hay ejemplo, muchas variaciones. siento que mi forma de hablar sí es igual en todos lados. Pues igual yo estoy también en el ámbito educativo, entonces, no sé, siento que eso también tiene mucho que ver. El dónde trabajas o a qué te dedicas Ujú. con cómo hablas. Igual, o sea, no de forma despectiva, sino que ese mismo entorno limita o amplía tu lenguaje. Entonces, siento que, por ejemplo, como tú y yo que trabajamos en el ámbito educativo, pues igual y hay
mm, tal vez lo podríamos decir como códigos de comunicación en los que sabes que, pues para comunicarte con compañeros de trabajo o etc., pues tienes Ujú, que usar ciertas palabras, ¿no? O dirigirte de cierta manera. ujú. Que igual a lo mejor, o sea, tendría que ver hasta con cómo te ves, ¿no? Cómo vas vestido, cómo caminas, todo eso. Eh, pero, por Pero ejemplo, ¿sabes qué? ujú, Yo viéndolo ahí en tu ejemplo que dices, no, o sea, yo me comunico igual. ¿Has enviado alguna vez un correo a un maestro o a tu jefe? sí, Y me saludos has por enviado un Miguel. correo conmigo, bueno, me has enviado un correo a mí y lo inicias igual y lo terminas igual. No, no, tienes razón. No, Pero es que entonces sí, estamos marcando lo que yo creo que la vez es que tal vez no me expreso con groserías, con esos ajá, modismos, pues, obvio, sí, pero tu forma de comunicarse cambia, o sea, totalmente. Quieras o no, tú mismo te riges ese esa patrón, ¿no? división, exactamente, tal vez por respeto, tal vez por educación, lo que quieras. O sea, siento que sí cambia, pero, o sea, pero no es radical. Porque, por Ujú. ejemplo, a lo mejor, igual con el ejemplo que pones, ¿no? De mandarle un correo a mi jefe, por ejemplo. Y ya, Saludos. saludos. Eh, pues, estimado tal, ¿no? Ujú. A lo mejor no tan así, pero sí, ya al final, saludos, Influye. saludos, ¿no? Ujú. Y a lo mejor cuando te escribo a ti, pues no, a lo mejor y no es de, espero que esté muy bien, ¿no? Que es esta O parte sea, que no esperas que esté bien, güey, o sea. que ya lo sé, ¿no? Pero Espero que muera. que, o sea, que a lo mejor, Ajá. o sea, igual te escribo a ti, pero no precisamente uso palabras, por decirlo así, tan recatadas o tan conservadoras. Y en esto que el ejemplo que te acabo de decir, me di cuenta que dije, cuando me dirigí a mi jefe, dije usted. Entonces, es otra parte, ¿no? Del lenguaje. Y tú, por ejemplo, cuando alguien te habla, ¿cómo respondes? ¿Qué mande? Dime, ¿cómo respondes? Generalmente es un mande o dime. Y, por ejemplo, el mande, o sea, ¿lo tomas como por costumbre o como por formalidad o qué? Pues es algo que pues, me, me, me enseñaron, ¿no? Desde niño, o sea, que responder de una forma educada es con un mande o tal vez con un dime. O Pero sea, también si te pones ajá, si si te tú le preguntas algo a pones a alguien pensar en, ajá, y te dice que, ¿te ofendes? pues es que también depende del tono, ¿no? Si me lo dice mi hermano no me dice mande, me dice qué, pero me lo dice así muy normal y Ajá, pues no me saco de onda. Yo también le digo qué, o qué pasó, ¿no? ajá. Pero si voy en la calle y tal vez veo a una persona que se le cayó, no sé, su cartera, le digo, disculpe, no sé qué, y me responde, ¿qué? Y le digo, perdóname, ¿no? O sea, Ajá, o dependiendo del sea, tono. son las formas, ¿no? Exactamente. Pues Sí, pero no me ofendo. yo, por ejemplo, esa parte de lo que te decía de hablar de usted no sé, siento que a lo mejor tiene que ver con cierta, no sé si jerarquía o respeto, Ujú, eh, porque pues eso es como que también muy de nosotros, ¿no? De el idioma español, a los adultos, bueno, ya somos adultos, ¿no? Pero a los mayores que nosotros, ujú. ya de una edad considerable, pues hablarles de usted, ¿no? Claro, sí. Igual que entra como esta forma de, o sea, se encasilla como respeto, que es una forma tradicional de decirlo. Eh, ¿Tú lo usas, o sea, tú estás de acuerdo? ¿Hablarles de usted a gente mayor? ¿Lo haces? Sí, la verdad yo lo hago y como lo dices, es cuestión de que costumbres, ¿no? Que vas adquiriendo por parte de la familia o el entorno donde estás. Que bien o mal ahí están, o sea, ya es algo que ha prevalecido por varios años y entonces pues va trascendiendo.
yo ahí, pues no soy como muy de acuerdo en hablarles de usted. Es que no sé, o sea, siento que sí, o sea, como que es tradicional, pero no, ¿cómo decirlo? Tal vez, No merece tu respeto. no, pues es que, no, es que es eso, o sea, no creo que sea cuestión de respeto, creo que es Ujú, cuestión de ubicar el, ujú, de entender lo que se está diciendo, como dices tú, las formas, más no las ujú, palabras, porque volvemos a lo de las groserías. O sea, tú puedes expresar algo, decir, ah, no, pues esto está, ujú. bien padre y no sé qué, ¿no? Y decirlo con otras palabras y no por eso yo me voy a ofender, ¿no? Claro, es como las familias de, no sé, que mamá e hijo se tratan de güey, ¿no? Que a lo Ándale. mejor tú Ahí lo sí, usas eso de sí, güey. no, no estoy de acuerdo, no. Siento que ahí sí hay una barrera, o sea, yo por ejemplo sí a mis papás les hablo de tú, pero no, ¿Pero o por sea, qué? pues siento que a lo mejor ahí entraría la parte de la, Por respeto, por la educación. pero no, porque, o sea, yo lo respeto y les hablo de tú, Ujú. o sea, ahí, o sea, siento que es como el ejemplo más Pero claro. aquí el caso es que la figura, la autoridad en casa es mamá y papá, entonces ahí está el usted. ¿Tú les hablas de usted a tus papás? No, la verdad no, o sea, La verdad les no les tengo hablo, ¿no? respeto. No nos hablamos, no tengo papás. O sea. No, pero realmente hay un respeto, no es como que volvemos al güey, no es que le diga a mi mamá, oye, güey, o mi papá, güey, fíjate lo que estás haciendo. Pero, o sea, es como que, oye, mamá, ¿cómo estás? Y no sé qué tanto. Más sin embargo, con mis tíos y mis primos sí les hablo de tú, o sea, perdón, de usted, Ajá. porque mi familia dice, no, pues es tu tía, tiene respeto. Ya es una figura, lo tengo que respetar y ahí cambia mi forma de comunicarme. O sea, O el digamos usted, que, si quieres verlo así. diga- digamos que si hay una aproximación en la edad, está permitido hablarles de tú y ya cuando están más lejos les hablamos de usted, más o menos. Pues yo lo veo así, o sea, bueno, no sé cómo sea en tu caso, pero la mayoría de las veces la familia se conforma, bueno, mínimo aquí en México, se conforma como mamá o papá y abuelito o abuelita. Ujú. Entonces está esa figura más grande y que por lo regular esa figura se le trata de usted, con el respeto, ¿no? Con más respeto. Entonces estamos generando ese estatus, ¿no? De que esta persona, las personas mayores le tenemos que decir de usted. Igual, cuando somos niños, dicen, háblale de usted, sea quien sea, ¿no? Y Es le más empiezas grande a que platicar de ti, ¿no? ajá. Soy yo y soy niño. Soy acuario, ¿no? Eh, Sí, entonces, pues ahí va. Bueno, yo creo que por eso se genera este tipo de palabra que quieres con que marca de algo de educación, Ahora ser educado. nos vamos a saltar a lenguaje inclusivo, todes y nosotres. Ok. Este, yo en lo particular no estoy de acuerdo con dirigirme hacia a ninguna persona, a ningún grupo de personas, Ujú, eh, porque pues ya muchas veces se ha explicado y se ha aclarado cómo está pues gramaticalmente incorrecto, ¿no? ujú. Eh, sí, bueno, siento que esto ya tiene que ver como con otra cuestión social en la que a lo mejor no, o sea, no tenemos mucha experiencia, no podemos meternos a hablar mucho de eso porque no conocemos, pero ¿tú qué opinas del lenguaje inclusivo? Pues mira, primero que nada, yo creo que este caso surge a partir de algo bueno. ¿En qué sentido? Que ya hay nuevas formas que este tipo, digamos, este sector que muchas veces como que se les había oprimido o se les había dejado aparte, se están expresando y están marcando un papel en la sociedad. Eso la neta se me hace muy, muy chingón. O sea, que ya dependiendo de tus gustos, de género, lo que tú quieras, ya estás marcando ahí un punto en tu sociedad. Bueno o malo, ahí está. Y Ajá. se está como que debatiendo.
pero mínimo se está debatiendo, a lo que en otros años, décadas, no era cuestión de debatir, o sea, las cosas son así y se quedan así, porque tus preferencias son diferentes, porque tu género no te lo permite. Entonces, ese es el lado positivo que le veo a este asunto. Ahora bien, yo igual no estoy como que tan de acuerdo de que cambie la forma o la palabra. Creo que es eso, que cambie la palabra, que la deforme para adaptarla. Yo lo que usualmente hago y lo que me he adaptado muy bien es que si en un grupo en el cual pertenezco, la mayoría son mujeres, pues yo digo, nosotras podemos trabajar en esto, nosotras creemos, porque el grupo o el género que predomina son las mujeres. Ajá. Por mí no hay ningún problema y se me hace correcto expresarlo así. No veo ningún, digamos, algo que afecte y que me afecte a mí, simplemente es reconocer el sector al cual pertenezco. Entonces, yo creo que podremos tal vez adaptar nuestra forma de hablar o expresarnos a partir de palabras que, digamos, que ya hemos establecido y que podamos adaptarlas y darle respeto a las personas usando las palabras correctas. Yo, por ejemplo, siento que estamos también como que en una parte, eh, no sé, sí, bueno, sí lo diría así, sí lo voy a decir así, hipersensible, donde no puedes decir algo de cierta manera porque es ofensivo. Sí, Entonces, claro. por ejemplo, ahora siento que es muy común cuando alguien está, no sé, planeando una fiesta o deja un mensaje, usa el arroba para escribir todos, todas, o sea, que se entienda que son todos y todas. Pero esta parte de, ajá, o sea, de, pues como dices tú, como darle cabida a todos los grupos, ¿no? Pero sí esta parte del lenguaje inclusivo de decir, por ejemplo, que les diputades, y así, o sea, siento que Sí, suena muy, claro. ajá, o sea, que suena muy, muy absurdo. Yo no lo Ujú. uso, eh, no lo uso, pero tampoco, bueno, o sea, respeto a quien lo quiera usar, ¿no? Aunque yo piense que está mal. Claro, no atacas a las personas que Ajá, o sea, lo usan. tolerancia, ¿no? Y, Exactamente, sí. y con esto que acabo de mencionar de lo de esto que te decía de lo de todos, todas, chicos, chicas, pues se ve mucho en redes sociales, ¿no? Entonces, Claro. siento que también eso ha venido a moldear nuestra forma de hablar. Yo, por ejemplo, siento que he adoptado mucho o sea, yo digo mucho o sea, pero Ujú. siento que se volvió como algo inconsciente, que empecé a escuchar y se Ujú. empezó a, como que se me empezó a quedar. Entonces ya, ahora a lo mejor si estoy platicando y tú me dices, no, pues ya llevas 10 o sea, ¿no? Pero no estoy Ujú. consciente de eso. 11 ahora. A lo mejor como los que dicen así, ¿no? Güey, güey, cada que terminan una frase. Ujú. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cuáles crees que se te han arraigado más o que has usado más este último tiempo, ahora que estamos en cuarentena? Mm, Pues ahorita en cuarentena es difícil porque no me comunico con las mismas personas, bueno, no tan frecuentemente como antes, ¿no? Ajá, Pero yo creo que tal vez las palabras que veo en memes, ¿no? O sea, tal vez, o sea, ya sé que si uso esta palabra, hago clic con una persona y tal vez recuerde que se utilizó esta en un meme, en una imagen. Entonces, yo creo que sí, o sea, lo que comentabas de que la gente luego utiliza palabras en inglés en su vocabulario, ajá, que ahora se ve como que comúnmente el güey, ¿no? O el ajá, bot. güey. Entonces, yo no sé si le digo a mi sobrina o lo que sea, güey, ¿vas a correr o se te olvida usar tenis? Ajá. Entonces, ya sé que ella lo va a relacionar con el meme y se va a sentir identificada y vamos a estar en la misma sintonía y nos vamos a reír de la Y situación. ahora es bilingüe, ¿no? Inconscientemente sí, o sea, bueno, no tal cual bilingüe, pero ya estás usando palabras que no pertenecen a Ajá, tu pero que ya idioma. reconoces, ¿no? Exactamente, o sea, que no estás como que muy ajeno a lo que digamos otros idiomas, en este caso el inglés. Igual lo que, bueno, volviendo a lo primero que decías, que la gente se vuelve muy sensible. Sí, o sea, hoy en día, pues
creo que todos estamos como que muy a la defensiva. Ujú, Y sabemos que si tengo Facebook, que si tengo Instagram, que si tengo cualquier red social, tengo una voz. Buena o mala, tengo una voz en un mundo ujú, cibernético, no sé cómo llamarlo, la verdad. Entonces, yo sé que cualquier cosa que no me parezca, yo lo puedo dar a conocer. Que ujú, yo no digo que esté mal, pero también vas perdiendo como que el criterio ujú. o vas siendo consciente si tal vez algo no te parezca, pero sea lo mejor. O tal vez algo no te parezca y tal vez es la única solución. O sea, no estoy dando como que ningún ejemplo en específico, pero a Ajá. lo que voy es que siempre la gente va a buscarle un pero a todo, incluso nosotros, o sea, nosotros O sea. vamos a, ya ella me lo pegaste, vamos a encontrar algo que, no sé, a ti te parezca bien y yo diga, no, ¿sabes qué? A mí la verdad no me agrada la idea, Ujú, pero la cuestión aquí es que yo te conozco, más sin embargo, si estás en una red social, en redes sociales, y alguien que no conoces y luego escrito, que se puede malinterpretar muy fácil, se ajá. sienta súper ofendido y empieza a hacer un melodrama y se lo pasa. ¿Sabes qué, tía? Ya viste lo que está diciendo esta persona, pues comparte esta información para evitar que sea esto, tal, se va creciendo un problema y se hace un desmadre ahí. Yo me acuerdo Entonces, que me decías que, por ejemplo, volviendo a esta parte de los mensajes, cuando tú me mandas o nos escribimos por WhatsApp, pues no hay, o sea, por ejemplo, no tenemos tanto cuidado en la puntuación, en la ortografía, o sea, porque, son reclamos. porque de alguna manera, no sé si esto es como, pues sí, yo siento que es inconsciente. Yo sé que tú lo sabes escribir correctamente y tú sabes que yo lo sé escribir correctamente y por eso Claro. lo podemos escribir mal. O sea, es como darnos el permiso, pues. Ujú. Eh, Claro, con que entiendas el mensaje está bien por nosotros, o sea, se ajá, queda ahí, o sea, conversación. siento que, por ejemplo, no sé si te ha pasado que le estás escribiendo a alguien y escribes algo mal, o sea, que sabes que lo escribiste mal, a lo mejor, no sé, no pusiste el acento, ¿no? Igual, o Ujú, sea, también esto, cuando hablamos de que escribimos mal los mensajes, no es como que escribamos aiga, sino que a lo mejor escribimos allá, pero no le ponemos el acento, ¿no? O camión y no le ponemos el acento. Este, ujú. pero a lo que voy es que no sé si te ha tocado que, por ejemplo, le escribes a alguien y tú escribiste una palabra mal y te la responde con un asterisco de cómo se debe de escribir. Ujú, sí, claro. Sí, te encuentras de todo en este mundo, o sea, personas que dicen, bueno, o sea, se equivocó, no hay problema, y personas que digan, ay, es lo peor que no sepa escribir, camión con acento. Ajá. No le puse el acento y no sé, o sea, estamos diciendo puras tonterías, ¿no? Que ya dijimos muchos errores hablando de la confianza. Sí. Pero a lo que Ajá. voy es que, o sea, lo que decías, o sea, en cuestión de cómo te sientes, o sea, no sé, integrado, que hay esa facilidad o esa flexibilidad de hablar o de Ajá. escribir, pues ya te vas expresando más. Sin embargo, no sé, si estás en un grupo y conoces a una chica, un chico que te gusta y le quieres mandar un mensaje, pues obvio vas a evitar este tipo de problemas o de situaciones porque sabes que tienes que presentarte así como que súper, súper formal, que vea que eres una persona De bien. que exactamente culta, lo que quieras, o sea, quieres aparentar lo mejor de ti Ajá. y pues vas dando lo mejor, ¿no? Bueno, lo que puedes. Y hasta no te deje el Lo que autocorrector, hay, ¿no? pero lo intentas, entonces ahí ya hay como que una presión de que tengo que hacerlo así y no me puedo equivocar o tengo que evitar cualquier error. Lo mismo pasa cuando estás en el trabajo y tienes que hacer un informe, no puedes cometer un error. Es a lo que iba, porque, por ejemplo, eh, es eso. A lo mejor podemos escribir mal por mensajes, pero yo he conocido gente que como habla, escribe. Ujú, No llevándolo a esta parte informal de Facebook o WhatsApp o lo que sea, sino que, por ejemplo, ya para un trabajo formal, ujú, como tú dices tú, un reporte, algo así,
escriben como hablan. Ahí sí creo que es cuando está mal, porque pues de alguna manera va cerrando eso. Por ejemplo, he escuchado mucho de, no, pues no escuches eh, tal tipo de música, por ejemplo, reggaetón, porque limita tu vocabulario, ¿no? Ujú. Y siento que hasta cierto punto sí, pero cuando haces muy interno eso, o sea, que lo escuchas, y yo lo decía así, que lo escuchas, pero aparte lo quieres vivir. Y, por ejemplo, pues es lo que te decía, a estas personas que te responden tu equivocación con un asterisco, que son las Ujú. mismas personas que a lo mejor escuchan música clásica o no sé, otro género, este, y pues sienten que esto te eleva no sé, la calidad ortográfica, ¿no? Es un Eh, estatus, ¿no? Social. ajá, un estatus social. Entonces, por ejemplo, esto, ¿hasta qué punto crees que es bueno o malo? No sé si sea correcto llamarlo obsesión, pero sí el Ujú. estarte clavando de decir, no, pues lo voy a escribir correctamente o lo voy a decir correctamente. Sé que lo puedo decir mal y no pasa nada, pero no sé, qué tan correcto crees que sea o tú qué piensas? O sea, ¿está bien como clavarse mucho y pues lo voy a decir bien, lo voy a escribir bien siempre? ¿O como que darme el chance y depende de dónde esté y con quién esté? Pues yo creo que sí depende. Y bueno, es que ahí hablas de muchas cosas. Primero, yo creo que lo que me salta es que dices, no sé, las personas que escriben bien y que te corrigen escuchan música clásica. Yo creo que es algo muy general, o sea, ¿Es yo he otro conocido estigma? personas, sí, o sea, yo he conocido personas que les gusta el reggaetón y cualquier cosa y tienen una ortografía, una forma de escribir, una redacción, o sea, impresionante. Eh, Al igual he conocido personas que se hacen pasar por gente culta, músicos que les encanta la música clásica Ajá. y los ves cómo escriben o se expresan, dices, güey, o sea, sí cambia mucho lo que Yo, ¿no? aparenta, ¿no? O sea, sí, o sea, cambia mucho, o sea. Ajá, Entonces, pues sí, yo creo que no es un estándar. Ahora bien, más bien yo creo en la cuestión de cultural, o sea, tal vez, o sea, es una persona promedio que digamos que te gusta de todo un poco, que no sé, que no haya un estándar, ¿no? De que sea blanco o negro, ajá. pero pero siempre te ha gustado leer y has aprendido o has adquirido nuevas palabras y te has dado cuenta de los errores de las personas al momento de escribir y pues tal vez te puedes obsesionar por eso. Ujú. Al igual puede surgir algo muy diferente, una persona que se la pasa leyendo todo el tiempo, pero que comete errores ortográficos y de redacción, o sea, horribles. Sí, O sea, yo al principio de para, para iniciar con mi tesis me clavé con la lectura porque dije, no, mi redacción es pésima, tengo que ajá, corregirlo. Pero tal fue mi obsesión que al momento que escribí un párrafo lo tenía que revisar como 10 veces porque ajá. sentía que me estaba equivocando. Entonces tal vez clavarte con esa idea no sea O sea, fue un una buena exceso. opción. Exactamente, no es una buena opción. Yo creo que es algo que vas adquiriendo la práctica y como tú dices, ya sé que estoy con una persona, en un sector que no hay ningún problema si me equivoco al momento de redactar o escribir algo, pues me doy esa libertad, ¿no? Ujú. La libertad de equivocarte, o sea, como siempre nos lo han dicho, o sea, date esa oportunidad y al contrario, al momento tal vez que tú quieras redactar algo o decir algo y lo vayas al punto de decirlo mal o escribirlo mal, te acuerdes, es que aquí con mi amigo siempre lo escribimos así, pero yo sé que está mal, lo relacionas y corriges tu error. Gonna y going to, ¿no? Ándale, saludos. Saludos. Este, Los de pero allá, los del sur. ya saben a quién, ¿no? Este, pues yo siento que, yo por ejemplo te decía, o sea, lo de las groserías, ¿no? Yo no las uso, Ujú. pero, por ejemplo, cuando conozco a alguien que nada más habla así,
o sea, pero que todo, o sea, de las 10 palabras que dice 11 son groserías. No, no es este sentimiento de superioridad de decir, ah, pues yo no las uso, soy mejor que tú porque no las digo. Pero sí siento como un cierto, o sea, como cierta incomodidad. O sea, aunque no se estén refiriendo a mí ni nada, sí es, o sea, se me hace como, pues, tienes tantas, o sea, posibilidades, ¿por qué todo Ujú, reducirlo a eso? Y hay quien dice, no, pues es que, o sea, cuando te expresas con groserías, es porque sacas como lo que con las palabras comunes no puedes expresar. Siento claro. que sí es posible eso, pero igual hasta, o sea, con sus límites. Ujú, Y esta parte de lo que te decía de la gente que escribe, cómo habla, siento que sí podemos, como dices tú, concentrarnos en sí, darle un poquito de obsesión a eso, en tratar de preocuparnos por escribir y hablar bien, pero no, no a este punto de, porque también me cae mal esa gente, ¿no? Que te corrige cuando hablas o cuando escribes, cuando no estás en un escenario que lo amerita. O sea, yo claro. lo aceptaría a lo mejor si estoy, no sé, exponiendo y un profesor o un compañero me dice, oye, es que dijiste en Aiga. base en lugar de con base, ¿no? Ujú. Porque siempre, o sea, yo por ejemplo, eso me tocó en la escuela siempre. O sea, Saca tus traumas. alguien decía en base, o sea, decir en base en la escuela es como, Era lo peor, ¿no? Como un ajá, aiga. sí, ándale, como decir Satán en la iglesia, o sea, Mm, muy, muy castigado. eh, Obviamente es incorrecto, pero vuelvo a lo mismo. Y más en esta parte educativa, siento que quienes tienen acceso a la educación, igual superior, en cierta mm. medida como que les da o nos da a veces arrogancia de Ujú, decir, es que, porque cual más, cuando estás hablando sobre algún tema, te saca como que ¿cómo decirlo así? O sea, de, ah, es que yo estudié esto y por esto es así, así, así. ujú, claro, Eh, sí. o sea, como que defenderte a través de eso, o sea, pero si les quitas eso, o sea, queda poco. O sea, eh, Ujú. a lo mejor igual ya me estoy yendo como mucho para allá, pero Son tus eh, traumas, son tus traumas. son mis traumas. Por ejemplo, quien tiene a lo mejor un título, ¿no? Sea de lo que Ujú, sea, claro, sí. ingeniería, lo que sea. Sí, o sea, a veces cuando se presentan dicen eso, ¿no? Ah, soy el ingeniero tal Sí, o licenciado tal, sí. Ujú, pero si se lo quitas, ¿qué pasa? O sea, si le quitas el título, ¿qué queda, no? Entonces, siento que con las palabras es un poco así. Y no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo siento lo que te decía de lo sea, pero yo sé que lo saqué de algún lado, pero no sé de qué lado lo saqué. Eh, pero siento que hay personas que sí, conscientemente tratan de hablar como otras o escribir como otras. Siento que también por eso se da mucho el plagio y todo eso, porque en cierta medida es como falta de creatividad, de imaginación para tú poder hacer las cosas. Entonces caemos en eso, ¿no? En imitar, siento que no es malo imitar, pero cuando lo haces aportando, o sea, estoy imitando, pero yo le estoy también metiendo de mi cosecha. Siento que ahí es válido. Sí. Pero cuando es como para piratearte lo que alguien más hace, ahí siento que sí está mal. Y como estamos hablando del lenguaje, pues es lo que decíamos hace rato, ¿no? Ahora lo que educa es Internet. Y es lo que decíamos, ahora todos dicen por dos, real, super yo, Ujú. entonces Fake. fake. Entonces es como lo que está ahorita, es lo que está ahorita. Ujú, Y ya decías tú, van a pasar unos meses o menos tiempo y ahora vamos a utilizar X o Y palabra, ¿no? sí, Eh, sí. y yo, por ejemplo, siempre he sido como,
como burlón en ese sentido de los que dicen super jalo, ¿no? O sea, yo no lo uso y cuando lo uso, pues es como para burlarme. No siento que esté mal porque, o sea, yo también, pues, es mucho como el reírse de uno mismo, ¿no? Y al reírme de esto, siento que no es menospreciar ni nada, pero sí, no sé, siento que son formas muy poco, mm, pues no sé, es que siento que lo que me molesta de eso es que todos lo usan y eso te quita identidad. Por eso te decía yo Ujú. hace rato, ¿tú qué palabras sientes que usas que, que a lo mejor la gente puede decir, ah, es que Juan siempre dice esto, o siempre Juan cuando habla dice tal palabra? Entonces, pero ya es algo que te caracteriza a ti, a lo mejor sí muchas otras personas lo usan, pero, o sea, me refiero a que es como también tu esencia, lo mismo cuando escribimos, este, igual hay mucha de, ay, simplemente con los posts en Facebook, ¿no? Alguien postea Ujú. algo y, ay, te lo robo, ¿no? Ujú. Y así como está escrito, así, o sea, ni siquiera lo escribo yo, o sea, no, nada más lo compartir y ya está. Copy paste. Ajá. Entonces, no sé, o sea, ¿tú qué sientes en ese sentido? ¿Qué piensas? ¿Que sí debemos tener cierta singularidad en la expresión, amoldarnos a lo que está en moda, en tendencia, o apegarnos a qué? Pues es que es algo muy complejo, pero yo creo que tal cual como dijiste, es una moda. Entonces, las modas o las tendencias siempre han existido, desde que hay existe la cultura pop. Entonces, yo creo que es algo que muchas personas, o sea, no les gusta porque tal vez no se sienten identificados con este sector o con lo que está, digamos, el top, ¿no? Ajá, Me recuerda mucho el caso de un productor de música que ponía como ejemplo, yo odiaba la música clásica, pero la música disco, pero ¿por qué? Porque ella era un tipo gordo que no podía usar los mismos pantalones que John Travolta y no podía bailar como él, me ajá, frustraba y por eso yo lo odiaba, porque todo el mundo podría hacer eso, pero yo no. ajá. Entonces, a lo mejor te frustra o a cualquier persona le frustra eso, que tal vez esa palabra ya es tan sonada que digas, oye, o sea, tal vez suene cool o suene bien, pero ya me harté, o sea, me harta que todas las personas piensen de la misma forma. Y Sí. al mes que sigue va a cambiar la palabra y va a ser la misma sensación.